la Universidad de Yale y los tesoros de Machu Picchu. Durante la histórica expedición de Hiram Bingham al Perú en 1912, se llevaron a cabo excavaciones en Machu Picchu, las cuales resultaron en la colección de artefactos que posteriormente fueron enviados a Yale. En aquel momento, Machu Picchu era un lugar vigente y según el Código Civil de 1852, los excavadores tenían derecho a quedarse con los objetos que encontraran. El decreto presidencial que autorizó la excavación incluía una disposición que permitía a Bingham llevar los objetos a Yale para su estudio científico. Asimismo, el decreto otorgaba al Perú el derecho de exigir la devolución de objetos considerados únicos o duplicados. Sin embargo, durante el periodo de vigencia del decreto, Perú no ejerció ese derecho. Los materiales enviados al Museo Peabody de la Universidad de Yale consistían principalmente en fragmentos de cerámica, huesos de animales y otros artículos que pertenecieron a los incas. Entre ellos también había un pequeño número de enseres personales, en su mayoría intactos, como cuencos que los incas dejaban como ofrendas fúnebres en tumbas de sirvientes ubicadas en la periferia de la excavación. Sin embargo, estos objetos no podían considerarse tesoros ya que eran similares a los encontrados en otros sitios incas, como Sacsayhuamán, lo que los hizo de poco interés para el gobierno peruano en 1912. Bingham emprendió una segunda expedición al Perú en 1914 y 1915. En ese momento, las políticas gubernamentales relacionadas con los descubrimientos arqueológicos habían experimentado cambios significativos. Como resultado, los objetos desenterrados por Bingham en las cercanías de Machu Picchu durante esta expedición fueron entregados al Museo Peabody de Historia Natural en calidad de préstamo por un periodo de tiempo determinado. Aunque hubo cierto retraso debido a la Primera Guerra Mundial, estos objetos finalmente fueron devueltos al Perú. Sin embargo, los objetos recolectados durante la expedición de 1912 y aquellos adquiridos por Bingham en Perú a lo largo de ambas expediciones permanecieron en posesión de Yale. A lo largo de las generaciones, los objetos recolectados por Hiram Bingham han sido preservados y estudiados por investigadores tanto de Yale como de diversas partes del mundo. Además de su destacada labor como arqueólogo, Bingham desempeñó múltiples roles a lo largo de su vida. Fue reconocido como profesor estadista y parlamentario elegido democráticamente. Entre 1922 y 1933 ocupó el cargo de gobernador subrogante y gobernador del estado de Connecticut, además de servir como senador en el Congreso de Estados Unidos. Incluso después de su carrera política, continuó trabajando en el Capitolio en actividades literarias y empresariales. En 1948, Hiram Bingham fue invitado por el Perú a asistir a la inauguración de una nueva vía que mejoraría el acceso a Machu Picchu, el sitio histórico que él había descubierto. Según un periódico local, el explorador de edad avanzada se sintió profundamente conmovido por los homenajes que recibió de las autoridades locales, funcionarios gubernamentales y del embajador de Estados Unidos en Perú. El periódico cita a un funcionario del gobierno peruano
que afirmó que la carretera Irán-Bingham restablecería el prestigio del distinguido profesor, el doctor Irán Bingham, en relación con el destino de su país. En 1981 se estableció un acuerdo bilateral entre Perú y Estados Unidos que prohibía la exportación de restos arqueológicos desde Perú. Sin embargo, es importante destacar que este acuerdo no tenía efectos retroactivos y no se aplicaba a los objetos que fueron extraídos durante la expedición de 1912 y que se encontraban en posesión de Jay. Los objetos de esta expedición fueron exhibidos en una muestra itinerante organizada por el Museo Peabody de Jay sobre Machu Picchu. Esta exposición recorrió diversos lugares de Estados Unidos y logró dar a conocer la realidad de la vida cotidiana de los incas en Machu Picchu a más de 1 millón de visitantes. Gracias a esta muestra, se amplió el conocimiento y la apreciación de la vida y la cultura inca. El gobierno del Perú, expresando su interés en la devolución de estos objetos, inició una negociación entre la universidad y los representantes gubernamentales con el objetivo de alcanzar una resolución amigable que garantice la preservación y el estudio científico de esta importante colección histórica. El 14 de septiembre del 2007, la Universidad de Jay y los representantes del gobierno peruano, el ministro Hernán Garrido Leca y la directora del Instituto Nacional de Cultura, Cecilia Bácula, firmaron un memorándum de acuerdo que sentó las bases para la firma de un acuerdo histórico. Este acuerdo reconoce el interés de Perú en los objetos y establece un marco de colaboración internacional para la educación y la investigación, asegurando que los objetos estén disponibles para investigadores de Jay, Perú y de todo el mundo. Algunos de los objetivos destacados en el memorando incluían la creación de una muestra itinerante de objetos de Machu Picchu, el establecimiento de un museo en Cusco donde se exhibirían los objetos de calidad museable que serían devueltos por la universidad y el fomento de una colaboración académica continua entre Jay y Perú. El 30 de marzo del 2011 fue un día de gran celebración en el Perú, ya que marcó el regreso de las valiosas piezas y objetos arqueológicos que la Universidad de Jay se llevó a principios del siglo XX y que finalmente regresaron a su hogar en territorio peruano, después de casi un siglo de ausencia. Después de años de esfuerzo y batallas legales, las autoridades peruanas lideraron una exitosa campaña a nivel internacional para lograr la restitución de estas piezas arqueológicas. Un litigio judicial fue clave en el proceso y finalmente se alcanzó un acuerdo que permitió la devolución de 46.332 piezas y fragmentos que incluían cerámicas, restos óseos, piedras incas y objetos de metal de gran importancia histórica y cultural. Este significativo retorno de los tesoros arqueológicos que tuvo un gran impacto aún más especial, ya que coincidió con el centenario del descubrimiento de Machu Picchu para el mundo, un hito que puso en relieve la magnificencia y la relevancia de este icónico sitio arqueológico. Actualmente, estas valiosas piezas se exhiben con orgullo en la Casa Concha de la Universidad de San Antonio de Abad,
donde están disponibles para ser admiradas y apreciadas por todos aquellos que desean sumergirse en la rica historia y cultura del Perú. Es un tesoro compartido que representa la herencia y la identidad peruana y nos recuerda la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.